Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que me sigue resultando rarísimo esto de hablar para una pantalla con un montón de cuadraditos sin caras detrás, pero bueno, sabemos que en estos momentos son los medios que tenemos. Si os parece, voy a compartir la presentación, así que en breve vaya a dejar de verme. Y lo único, bueno, eso, comentaros que como ha dicho Matu, tanto Matu como yo, somos de las personas que fundamos Ecotono y llevamos un montón de años dedicándonos a impulsar procesos que permitan que las personas integren criterios de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones. Eso, pues, llevamos muchos años de investigación, acción, de prueba, de ensayo-error, de aprendizaje individuales y colectivos, y poco a poco pues vamos descubriendo, vamos vislumbrando historias que funcionan, historias que no funcionan, y una de nuestras vocaciones siempre es compartirla con el resto. Para mí es un auténtico placer poder formar parte de este curso y poder compartir con vosotras algunas ideas relacionadas con la educación ambiental en torno a ecosistemas acuáticos y a temas del agua. Y sí que me gustaría, así antes de comenzar, como un tanteo previo, teniendo en cuenta que lo que vamos buscando con este proyecto es de alguna manera facilitar herramientas que aumenten la incidencia, y la educación ambiental sería una de esas herramientas para aumentar la incidencia social de nuestras acciones. Me gustaría, veis que tenéis en la izquierda tenéis una manita. Aquellas personas que formen parte de algún colectivo que tengan más o menos pensado que su proyecto lo van a desarrollar de educación ambiental, que levanten esa manita para hacer un tanteo previo. Vale, 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 vale. Bueno, pues sois bastantes las personas. Lo que sí os adelanto es que en este módulo vamos a hacer una aproximación. Ha sido realmente complicado para mí seleccionar los contenidos principales en un módulo tan corto y además con estas características, y que luego cuando vayáis a desarrollar la acción de incidencia, pues ya trabajaremos de una forma más cercana con el desarrollo del proyecto de educación ambiental. Y bueno, si os parece, pues voy a darle a compartir pantalla para mostraros la presentación y voy a ir comentándola. Sí os recomiendo varias cosas. Me gustaría que, bueno, ya podéis quitar las manos para que así ya sepamos quién quiere hablar realmente. Y os comento varias cosas. Cualquier duda que os surja o cualquier historia que queráis comentar, os recomiendo que la apuntéis en el chat, y luego al final tendremos un ratito para analizarlas y para debatirlas entre todas, ¿vale? Y nada, ya sin más empiezo. Bueno, como decía, este es el módulo de educación ambiental y nos hemos centrado sobre todo en qué estamos enseñando sobre el agua y los ecosistemas fluviales, qué estamos enseñando y qué deberíamos enseñar. Eh, Lo que pretendo con este mini módulo es analizar desde dónde miramos el mundo, qué gafas tenemos, cuáles serían deseables tener, cuáles son esas categorías mentales que nos sirven para comprender el mundo que nos rodea y nuestra interacción con ello, con ese mundo. También para de alguna manera embrionar algunas ideas de estrategias y programas que ayuden a conseguir los objetivos anteriores, y luego seguir, por supuesto, potenciando la creación de líneas de trabajo futuras en educación ambiental que incorporen esta visión y contenido, entre otras cosas, porque es la que creemos firmemente desde Ecotono. Y, por supuesto, si ya nos planteamos aprender, disfrutar, compartir, pues muchísimo mejor. Lo primero que os propongo es un ejercicio un poco de imaginación. Os planteo que cerréis los ojos durante un minuto no más, porque además con la hora y las calores corremos el riesgo de quedarnos dormidos, y nos imaginemos, dibujemos un río, hagamos una representación simbólica de un río. Imagino
que el río que dibujaría cada uno de vosotros y vosotras sería totalmente diferente. Lo que sí os puedo asegurar es que una persona urbanita como yo plantaría un río que sale de unas montañas picudas, que fluye por un valle y que desemboca en el mar, una representación simbólica que se corresponde con lo que nos han mostrado, lo que me han mostrado a mí los libros de texto, ya que realmente al ser una persona principalmente urbanita, pues la construcción y la imagen simbólica que yo me configuro en torno al río tiene más que ver con lo que me han enseñado en los libros que con lo que yo realmente he vivido, ¿no? Y como yo, pues, el 75% de la población andaluza que vive en ciudades de más de 10.000 habitantes, ¿no? Y además, desgraciadamente, la mayoría seguimos viviendo de espaldas a los ríos. Evidentemente, esa configuración, esa percepción que tenemos de los ríos influye notablemente en la manera que tenemos de conocerlo y de alguna manera, de gestionar cualquier proceso que interfiera en el funcionamiento de ellos. Está claro que en ese río que hemos dibujado, dudo bastante que a alguien se le hubiera ocurrido pintar el río canalizado y saliendo por el grifo de tu casa, que es algo que es una realidad, pero que normalmente obviamos, ¿no? Bueno, no sé si las personas que estáis ahora mismo presentes os habéis paseado por el pretexto que os he planteado como actividad inicial. Sí que había como la respuesta de 8 o 9 compañeras y compañeros, que la verdad que han sido muy interesantes, pero me parece muy importante partir de lo que tenemos las personas de este grupo en la cabeza. Un poco más o menos lo vamos a organizar este pequeño módulo en qué tenemos en la cabeza las personas presentes, qué tenemos en la cabeza la sociedad en general, qué nos cuentan para ver qué tenemos en la cabeza y qué podríamos hacer, ¿no?, para cambiar esas maneras de comprender la realidad. Bueno, pues el pretexto no es ni más ni menos que una serie de preguntas que están asociadas a los contenidos que nosotros consideramos que están más importantes dentro de los proyectos de educación ambiental. La primera de la pregunta, que es la pregunta del millón, es ¿para qué programas de educación ambiental sobre los entornos fluviales? ¿Para qué sirve la educación ambiental? Bueno, os voy a ir compartiendo las respuestas que han dado algunos de vuestros compañeros y compañeras y voy a ir completándola con aportaciones que hacen las personas sabias y expertas al respecto. Fijaros, se habla de buscar cambio, de que la formación ayuda a tener mayor conciencia crítica, se habla de fomentar interés en la participación y la mejora del medio, se habla de capacitar a las personas, dándoles las herramientas y los conocimientos sobre su entorno y los modos de relacionarse con él. Se habla de fomentar una actitud crítica y participativa que ayude a contribuir al cambio de paradigma hacia uno más respetuoso con el medio ambiente. Se habla de sensibilizar y concienciar y motivar a la participación en acciones concretas. Se habla de abrir la mente y de generar curiosidad y de tener espíritu crítico. Y se habla de reconectar a la especie humana con la naturaleza. Si os fijáis, yo no puedo estar más de acuerdo con todas las afirmaciones que se plantean. Además, me llena de alegría que quizás es uno de los pocos grupos en los que las preguntas iniciales no hablan de conocimiento del medio, porque eso es algo importante, ¿no? La necesidad que tenemos de distinguir entre educación ambiental y conocimiento del medio. Ambas son disciplinas necesarias, pero no son lo mismo. Muchas veces confundimos educación ambiental con el conocimiento de los componentes de los ecosistemas naturales. Y sin embargo, si atendemos a la definición de educación ambiental, que nos plantea que la educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio, aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. Bueno, ahí vemos cómo simplemente con el conocimiento de los componentes de los ecosistemas naturales hay muchas cosas de aquí que nos faltan, ¿no? Cuando estamos hablando de educación ambiental, estamos hablando de educación para la acción. Estamos hablando de una educación que busca el análisis y el conocimiento de la problemática para que nos involucremos individual y colectivamente, evidentemente, en la resolución de estas problemáticas. Luego, la educación ambiental pone en el centro las problemáticas.
¿m? Tradicionalmente hay diferentes escuelas de lo que se llama educación ambiental, pero no podemos olvidar que hay algunas herramientas que pueden ser interesantes, pero no son suficientes. ¿De qué nos puede servir el conocimiento exhaustivo de la flora y fauna asociada a un río? Si no sabemos qué procesos son los que están de alguna manera eh, influyendo en el mal estado, ¿no? de esos seres. Bueno, pues como decía antes, la educación ambiental lo que pone en el centro es el análisis de los problemas en la búsqueda de las soluciones. Y además, educando para la participación, para la actuación, para que las personas nos involucremos en la resolución de esas problemáticas. Si os fijáis, también en la definición de antes, cuando habla de educación ambiental, habla de que es un proceso permanente, cosa que no se corresponde con la realidad. Debería ser un proceso permanente la educación ambiental. La educación es un proceso permanente, nos estamos educando desde que nacemos hasta que morimos. Lo único que el objetivo de la educación no en todo momento es la preservación del medio, porque nos educa muchas cosas, ¿no? Nos educa la televisión, nos educa los medios de comunicación, nos educa la escuela, nos educa numerosos contextos que de alguna manera van ofreciéndonos herramientas y categorías para interactuar con el medio que nos rodea. Y desgraciadamente no siempre van, o la mayoría de las veces no van en el camino de la sostenibilidad ecológica, ¿no? Y de la justicia global. Cuando estamos hablando del análisis de los problemas, otra de las preguntas que os planteaba en el pretexto es cuáles son los problemas que presentan los ecosistemas fluviales. Bueno, habéis hecho lo mismo, unas aportaciones interesantísimas: desaparición o extinción de especies, la visión antropocéntrica, de convertirlos en meras tuberías a cielo abierto para interés exclusivamente humano, el desconocimiento de su importancia, de su historia, la visión utilitarista, el cambio climático, la alteración de los ecosistemas fluviales a la cada vez mayor modificación de las condiciones naturales de los ríos, la alteración de la calidad de las aguas por problemas de contaminación de todo tipo. Ahí habláis, ¿no?, de un montón de problemas y además de problemáticas, además problemáticas muy relacionadas con los temas antropocéntricos, ¿no?, con los temas antrópicos, con las personas y con el modo de gestionar la vida de las personas. Y claro, ¿todo esto a qué responde? ¿Es un planeta averiado? ¿Cuál es la principal causa? Dos de vuestras compañeras o compañeros incorporaron, además ha sido curioso porque han sido las dos últimas problemáticas que han expuesto. Uno que habla de la pésima gestión del agua que se ha mercantilizado a través de hidroeléctricas, empresas privadas, de explotación, y el otro, el compañero o compañera, que pone que el ser humano y el modelo socioeconómico dominante es uno de los principales problemas, ya que interviene el medio natural, aparcando a un lado el conocimiento sobre el funcionamiento y por otro lado, pues subordinándolo a los sistemas humanos, ¿no? En definitiva, uno de los principales problemas es que en los recursos naturales, los ecosistemas naturales, y en este caso los ecosistemas fluviales, se han supeditado al sistema económico que organiza a las personas, que organiza los procesos sociales y que va buscando principalmente el beneficio económico, el crecimiento económico, sin atender a las necesidades tanto de las personas como de los propios ecosistemas naturales. Por lo tanto, nosotros debemos plantear una educación ambiental que vaya orientada a que todas las personas, todas, de cualquier origen, estatus o cargo de responsabilidad, integren criterios de sostenibilidad fuertes, o sea, que se ponga en el centro los criterios de sostenibilidad y de justicia ecosocial a la hora de tomar sus decisiones. Es decir, yo tengo que decidir cómo vestirme, cómo alimentarme o dónde habitar, tengo que tener en cuenta la sostenibilidad ecológica del sistema, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Debemos buscar poner en el centro la vida humana y la vida natural, y desplazar lo que ahora mismo es el centro del sistema que nos organiza y que nos gestiona, o que nos desorganiza más bien, que es el crecimiento económico y el beneficio de unos pocos. Un experimento.
También os planteaba este experimento que me parece muy interesante, que dice, indica las 3 medidas más efectivas que tomarías para ahorrar agua en tu día a día. Las respuestas han sido interesantes, hablaban de evitar el goteo de los grifos, evitar los baños o las duchas prolongadas, la manguera para el baldeo, la revisión del consumo mensual para detectar fugas, contribuir con nuestra opinión en las juntas de vecinos y vecinas, en las asociaciones vecinales, muy interesante además esta propuesta, abrir el grifo el tiempo estrictamente imprescindible, recoger un barreño, sería bueno que se empezaran a instalar las viviendas circuitos para usar aguas de lavadora, lavavajillas, duchas, etcétera, etcétera. Pero claro, todas esas son medidas, pero yo hablaba las 3 medidas más efectivas que tomarías para ahorrar agua en tu día a día. Y hemos hablado de muchas medidas diferentes, pero se nos olvida que en qué se gasta más agua. ¿Quién quiere el agua en Andalucía? Si nos fijamos, es la agricultura y la ganadería la que consume el 80% del agua en Andalucía, mientras que lo urbano, donde está el consumo doméstico, lo industrial y lo energético, consume apenas el 20%. Sin embargo, en esas medidas de ahorro de agua en nuestra vida cotidiana, solamente había una persona que ha hecho referencia, que comentaba. Todo lo anterior me parece perfecto, pero hago una pregunta. ¿No sería mejor concienciar a las industrias, agricultores y empresas turísticas del ahorro de agua en sus actividades? Lo digo porque el despilfarro de agua en los hogares es irrisorio comparado con el que tienen estos sectores de la economía. Bueno, hago aquí un inciso porque generalmente suelen suceder estas situaciones, ¿no? Sabemos de problemática, pero cuando analizamos las causas siempre nos quedamos en una visión superficial de las causas. Y es importante, si queremos involucrarnos en la resolución de las problemáticas, que atendamos a la raíz de esas problemáticas. En este caso, cuando estamos hablando del agua, pues es importante tener en cuenta la agricultura y la ganadería, y no solo por concienciar a los agricultores y a los ganaderos y a las ganaderas, por supuesto, sino también a las personas que consumimos. Y luego, otra cosa también que quiero comentar en paralelo es que estáis viendo, ¿no?, un poco la necesidad de empezar a cambiar las gafas con las que mira el mundo, pero también me gustaría hacer algunos aportes metodológicos. En esto de la educación ambiental, bajo mi punto de vista, creo que es fundamental la construcción colectiva del conocimiento y, si os fijáis, el grupo es más listo que uno. Me da pena la gente que no habéis entrado en el pretexto, porque nada más que viendo la cantidad de respuestas interesantes que da el grupo, nos damos cuenta de lo enriquecedor que es. Entonces, como apunte metodológico, siempre apostar por la construcción colectiva del conocimiento e intentar evitar lo más posible las comunicaciones unidireccionales, donde nos situamos como personas expertas y le transmitimos eso unidireccionalmente a las personas receptoras, ¿no?, de la información. Bueno, pues esto tiene que ver con el pretexto que os he lanzado. Otra idea metodológica interesante es la necesidad de partir de las concepciones previas, porque generalmente la mayoría de las personas tenemos ideas de casi todo. Otra cosa es que sean ideas erróneas. Cuando estamos hablando de la necesidad en la educación ambiental, bajo mi punto de vista, deberíamos apostar también por una metodología constructivista que parta precisamente de esas concepciones previas, para reforzarlas si son acertadas y para desmontarlas si son erróneas. Porque todo lo que se construya encima de una concepción previa errónea no conecta con lo anterior, y la idea previa errónea se mantiene todo el tiempo. Bueno, seguimos con los experimentos del pretexto que os he puesto, y os ponía esta lista de la compra. ¿Hay posibilidad de ahorrar agua en la lista de la compra? Yo he puesto ahí una serie de productos. Me ha llamado la atención que el producto que más habéis elegido para ahorrar agua ha sido precisamente la carne de cordero, el que más personas habéis elegido. Sin embargo, no hemos tenido en cuenta el agua virtual, que es el agua que no vemos y que se consume durante todo el ciclo de vida del producto. Tanto si es un producto industrial como si es un producto ganadero o agrícola. Ten en cuenta además que en la producción de carne no solo
evidentemente el agua que consume el animal, sino todo el agua que consume el pienso o el alimento destinado a alimentar a ese animal. De manera que cuando tenemos en cuenta ese agua virtual, vemos que ese producto que habéis elegido mucho para ahorrar agua, que es el kilo de carne de cordero, pues es uno de los productos que más litros de agua, 10.000 litros de agua por cada kilo de producto consume. Bueno, os recomiendo que veáis la página de Water Footprint, porque es bastante interesante esta idea y este concepto para trabajarla con la gente. Y sobre todo porque visibiliza los consumos invisibles y visibiliza todo lo que el sistema invisibiliza. O sea, nadie nos habla, cuando nos están concienciando sobre ahorro de agua, habéis propuesto un montón de iniciativas, pero nadie habla de un ahorro de agua basado en la reducción del consumo de carne, por ejemplo. Todos esos son consumos que de una manera u otra están invisibilizados por el sistema, que hace que no seamos conscientes de cuáles son los recursos reales que consumimos en todos los bienes y servicios que llegan a nuestras manos, y que hace que de alguna manera no tengamos una visión desatinada de lo que está sucediendo en los ecosistemas naturales, en este caso los fluviales, de lo que proceden esos recursos. Bueno, ahí os pongo más información del agua virtual. Y luego otro indicador bastante interesante es la huella hídrica, que habla, si lo otro es en función de los productos, esto es en función de un territorio, del agua de un país o de un territorio, el agua utilizada directa e indirectamente para la elaboración de productos y servicios consumidos por los habitantes de ese país o territorio. Y además, fijaros, en un país como España, en el año 1996 teníamos 2.124 metros cúbicos por habitante y año de huella hídrica. En el año 2019, 2.770, o sea, se ha aumentado el 23,32%, mientras sigue reduciéndose el consumo doméstico. El consumo doméstico paulatinamente se viene reduciendo desde los años 90, cuando empezaron todas las campañas. Sin embargo, la huella hídrica del país sigue aumentando. Luego hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Hay algo que no casa. Y que no se nos olvide que qué era lo que íbamos buscando, porque vamos buscando los cambios de comportamiento, que es la madre del cordero. ¿Cómo conseguimos cambios de comportamiento? Se habla eso, ¿no? Venimos hablando, hemos empezado hablando un poco de por qué y para qué sirve la educación ambiental, qué es la educación ambiental, todo lo relacionado con desarrollo de un pensamiento crítico. El pensamiento crítico evidentemente tiene que ir buscando cambios, de participar, que va buscando un cambio, en los cambios de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos buscando cambios de comportamiento que de alguna manera incidan paliando o solucionando las problemáticas de los ecosistemas, en este caso fluviales. Bueno, ¿qué provoca los cambios del comportamiento? ¿La legislación provoca cambios de comportamiento? Pues sí, provoca cambios de comportamiento. No en todo el mundo, porque hay gente que se salta las leyes, y aparte también tenemos que tener en cuenta quién legisla, porque siempre las leyes se legislan por parte de las partes más cercanas a los poderosos, cuyos intereses no responden a la satisfacción de la vida, sino, como ya comentaba antes, a los intereses económicos, ¿no? Entonces, quizás el cambio de comportamiento que vamos buscando no podemos solo basarlo en la legislación como educadores y educadoras ambientales o personas que nos planteamos proyectos de educación ambiental. La información cambia el comportamiento. Bueno, pues la información puede ser necesaria, pero lo mismo, ¿quién informa? ¿Quién genera la información mayoritaria? Aparte que vivimos en un momento de sobresaturación de información que vienen por diferentes vías, y una información generada mayoritariamente por medios de comunicación al servicio del capital, que lo mismo no informan no informan de los aspectos importantes, informan de lo que le interesa al sistema. O sea, imaginaros si la huella hídrica de una botella de Coca-Cola fuera, por ejemplo, 1.000 litros, ¿eso nos lo han contado alguna vez en algún anuncio de Coca-Cola?
¿La televisión provoca cambios de comportamiento? Pues lo mismo, también la televisión genera desgraciadamente cambios de comportamiento, pero tampoco en manos de quién está ahora mismo la televisión, tampoco es algo a lo que los educadores y las educadoras tengamos mucha posibilidad de llegar. Entre otras cosas, porque me da a mí que la televisión que podríamos nosotros desarrollar sería una de programas de low cost y difícil, que podrían competir difícilmente, ¿no? con los contenidos financiados por miles de millones de pesetas al servicio del capital. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos manejar? Pues podemos manejar el conocimiento, que también genera cambios de comportamiento. Evidentemente, algo tiene que ver, no exclusivamente, no solo el conocimiento no implica cambio de comportamiento, pero algo tiene que ver. Tendremos que conocer, tendremos que saber, por un lado, cómo funcionan los ecosistemas, pero por otro lado, cómo son los procesos humanos, los procesos al servicio del sistema económico que de alguna manera están generando esas problemáticas en los ecosistemas y qué vinculaciones tienen esos procesos con nuestra vida cotidiana y qué capacidad de incidencia tenemos individual y colectivamente. Y huir sobre todo de la culpabilización individual, como veremos más para adelante. Y por supuesto, trabajar con las personas las categorías mentales desde las que analizar el mundo. Eso es fundamental, es esencial, porque como vamos a ver ahora, las categorías mentales desde que las que miramos el mundo son categorías mentales reduccionistas, que han simplificado la realidad y que de alguna manera nos ofrecen una visión sesgada y parcelada y errónea, de manera que resulta realmente complicado involucrarte en la resolución de la problemática si no la estás atendiendo, no la estás comprendiendo del todo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a ver qué tenemos en las cabezas, que algunos también os lo he puesto en el pretexto, la sociedad en general. Para ello, he traído una serie de gráficos del Ecobarómetro de Andalucía, que os los recomiendo, muy interesante, y sobre todo para la gente que nos dedicamos a esto de la educación ambiental, nos interesa bastante, porque si estamos hablando de cambio de conocimiento, tendremos que saber cuál es el conocimiento generalizado. Entonces nos viene muy bien saber qué es lo que tiene la gente en las cabezas, para ver hacia dónde hacia qué deberíamos hacer más incidencia. Bueno, el primero de los gráficos, que espero que estéis viendo bien, dice, el agua que no es consumida se vierte al mar y no tiene ninguna utilidad. Fijaros, solamente el 37% está en desacuerdo. Bueno, podríamos ver el vaso medio lleno o medio vacío, podríamos decir que menos mal que el 37% está en desacuerdo con esta afirmación. Pero lo alarmante es que el 40% de la sociedad o de la muestra encuestada está de acuerdo con esta afirmación. O sea, todo el agua que nos consumía y se vierte al mar no tiene ninguna utilidad. Desaparecen por completo los ecosistemas fluviales y desaparecen por completo el resto de los ecosistemas con los que están interconectados. La siguiente gráfica sería cuál de las siguientes afirmaciones define mejor su opinión, según su opinión, la situación del agua en Andalucía. Fijaros, dice, en Andalucía no hay suficiente agua para todos. Industria, agricultura, hogares, y tendríamos que repartir el agua disponible. No contesta, hay suficiente agua y se puede aumentar el consumo, y la mayoría dice, en Andalucía hay suficiente agua, pero no se puede aumentar más el consumo. Pero claro, aquí habrá que preguntar, ¿hay suficiente agua para quién? ¿Para qué? ¿Para los ríos o para las personas? ¿Para el regadío o para qué? ¿En qué se está utilizando el agua? Si seguimos viendo qué tenemos en las cabezas, es realmente sorprendente cuando dice el conjunto de hogares consume más agua que la agricultura. Pues fijaros, más del 52% plantean que la afirmación es verdadera. Luego, cuando hablamos de medidas relacionadas con la gestión de agua y le preguntamos por orden de importancia cuáles consideran ustedes que serían las dos más adecuadas en Andalucía, fijaros, fomentar el ahorro de agua en los hogares es la primera, con el 43,8%. O sea, la gente sigue pensando que lo que hay es que fomentar el ahorro de agua en los hogares. No es que no haya que hacerlo, claro que sí, pero como hemos visto, el uso urbano, industrial y eléctrico es el 20%, luego el fomento del ahorro del agua en los hogares tiene una incidencia realmente baja, ¿no? Y sin embargo, disminuir el agua de regadío, pues solamente lo plantean un 2,1% de las personas encuestadas.
Y nada, y esta es un poco un resumen, un resumido de cuáles son los conocimientos que tenemos en torno al agua, a los ecosistemas fluviales, a la relación de los ríos con el agua de la que nos abastecemos y con el agua que nutre los campos y el ganado de los que nos alimentamos, en fin, o sea que realmente tenemos una visión bastante parcelada, bastante simplificada y bastante reduccionista de nuestra relación con los ecosistemas acuáticos. Y ahora, pues, no sé qué relación tenéis vosotros y vosotras con la educación ambiental. Una de las preguntas que os hacía es qué programa o campaña conocemos que trabaje el tema del agua y los ecosistemas fluviales y qué conocimientos trabaja. Y os hago esta pregunta porque nosotros nos hemos dedicado a hacer un recopilatorio de algunos de los programas de educación ambiental que en la Junta de Andalucía se desarrollan en temas relacionados con el agua, para hacer un análisis de cuál es el currículum oculto, bueno, oculto y explícito de esos programas, ¿no?, de educación ambiental, de cómo se analizan los temas de agua y los temas de ecosistemas fluviales con respecto a la educación ambiental. Y también, realmente, otra pregunta que os hago es, ¿nosotros podemos participar en la gestión que se hace del agua? ¿Nos dan posibilidades como ciudadanía, como vecindad? Porque también hay gente que no vive en ciudades. ¿Nos dan posibilidades de participar en la gestión del agua? ¿De qué forma? ¿Solamente pagando o no pagando las facturas? ¿Quién nos representa? ¿Quién está tomando esas decisiones? ¿Tenemos conocimiento de eso? ¿Eso es función de la educación ambiental? ¿Tendrá algo que ver eso con la problemática de los ecosistemas fluviales y con el derecho humano al agua? Pues, como decía, ¿qué nos cuentan, no? Cuando nos hemos puesto a investigar el currículum oculto de los programas de educación ambiental, nos hemos encontrado con lo siguiente. Bueno, cuando vemos campañas de sensibilización sobre el agua, que generalmente se basan en la elaboración de algún cartel y poco más, nos encontramos una visión muy ambigua del concepto, ideas como agua, fuente de vida. El hombre se compone por un 70% de agua, aquí las mujeres ni nos contemplan. Agua para todos. En definitiva, son ideas ambiguas, poéticas, pero ambiguas, inconcretas, muy relevantes al ego y significativos, pero sin ofrecer más conocimiento que permitan al menos adquirir una conciencia crítica y en busca de soluciones. Son grandes titulares que se quedan ahí, ¿no? Y muchas veces, desde los proyectos de educación ambiental, nos quedamos mucho en ese nivel. ¿Qué falta aquí? Algo similar os he puesto en una de las preguntas del pretexto. ¿Qué falta aquí? Fijaros, tenemos esquema del ciclo integral urbano del agua, en la que os he puesto en el pretexto directamente el ciclo del agua, y el río prácticamente no aparece. O sea, fijaros, cita textual, el ciclo integral del agua se inicia en los embalses destinados al abastecimiento, continúa con el transporte de las aguas hasta la planta potabilizadora para su tratamiento, distribución y consumo. Las aguas residuales vertidas son recogidas junto con las de lluvia y conducidas a las estaciones depuradoras. Allí son de nuevo tratadas y finalmente vertidas a los cauces naturales. De esta manera se contribuye al mantenimiento de los distintos ecosistemas. Cuando están hablando del ciclo integral del agua, no aparecen los ríos, no aparecen los ecosistemas, y lo que plantean es una imagen totalmente utilitarista de los ecosistemas fluviales al servicio de la economía. Cuando vemos el libro de conocimiento del medio de sexto de primaria, de Andalucía, cuidado, nos encontramos sexto de primaria, en el que ya empiezan a trabajar los chavales con cierto nivel de complejidad, y nos encontramos que los ríos son corrientes continuas de agua que desembocan en el mar, en otro río o en un lago. Se obvian los ríos andaluces de carácter temporal, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con Andalucía oriental, con el cauce seco en verano, incluso los efímeros como las ramblas de la zona oriental de Andalucía. No aparece ninguna referencia a los valores ecológicos o socioecológicos que representan estos ecosistemas o de los usos humanos y las repercusiones que tienen en su estado de conservación. ¿Dónde está la vida asociada a los ríos? ¿Dónde están las funciones del río? ¿Dónde está el reflejo de los sistemas humanos en las características del río? Y eso es lo que le están contando a nuestros niños y niñas en el libro de conocimiento del medio de sexto de primaria. ¿Qué nos cuentan?
más. Pues nos suelen plantear una visión reduccionista y parcial respecto al ciclo integral del agua, como hemos visto antes, ¿no? Que no aparecía ni el río. Invisibilización absoluta del origen del recurso. Río distinto del agua que bebemos, donde nadamos, con la que nos bañamos, fregamos, o sea, es como si no tuviera nada que ver, es como si una cosa son los ríos y otra cosa es el agua que surge, pues no se sabe muy bien de qué. Río distinto del agua con la que se riegan los alimentos, los pastos con los que se alimenta el ganado que nos comemos, y contaminadas, evidentemente, precisamente por la actividad ganadera. El agua usada y contamina los procesos industriales de cualquier tipo. El río no tiene nada que ver con eso. El río es distinto al sistema socioeconómico capitalista basado en el consumo indiscriminado de recursos para mantener un crecimiento económico ilimitado y continuo. Nos cuentan continuamente que una cosa es un río, que es algo que está totalmente ajeno a nuestra vida, esa imagen idílica de la que partía al principio, pero no nos cuentan pues que el río, al fin y al cabo, un río entubado, lo que nos llega a nuestra casa para poder beber y para poder ducharnos, o todo lo que hemos estado comentando, ¿no? El río nos lo plantean como un elemento evocador de naturaleza ambigua, río al servicio del sistema sin contemplar los límites propios de cualquier sistema natural. Y además, basado principalmente en el conocimiento de los componentes. Aqualia, que es una empresa privada que hoy en día gestiona el agua de gran cantidad de municipios, tiene proyectos de educación ambiental y es curioso porque, para empezar, cualquier historia que tenga que ver con la educación o la información ambiental está recogida en la zona infantil. Es una de las primeras cosas que nos llamaron la atención. Luego nos encontramos con lindezas como esta, ¿no? En la que te habla del proceso de depuración, mediante el proceso de depuración el agua es devuelta al medio natural en perfectas condiciones, sin contar, por supuesto, qué supone ese proceso de depuración del agua, qué coste energético tiene, en fin, etcétera, etcétera. Y luego parte del agua depurada puede ser reutilizada para uso agrícola y para la industria. Ninguna mención a la relación consumo de agua-agricultura, en ningún momento. Solamente que parte de esa agua depurada puede ser utilizada en la agricultura. O sea, fijaros, algo que parece tan inocente como estos cómics, realmente transmiten mensajes ciertamente perversos. Fijaros, el agua es aparentemente un producto natural. Fijaros, de Aqualia también. El ciclo integral del agua. Este ya vamos, tremendo. Maravilloso este ciclo integral del agua. Sus montañitas y luego cañería, pero no aparecen los ríos por ningún lado, ¿no? Dice, el agua es aparentemente un producto natural. O sea, fijaros cómo están planteándole a la infancia lo que es el agua, desnaturalizándola y convirtiéndolo en una mercancía al servicio del sistema. Luego nos encontramos con ya nos venimos a los materiales que oferta Emasesa, que es la empresa de abastecimiento de aguas a Sevilla. Nos encontramos con otra modalidad en la que te vuelve a poner el ciclo integral del agua, otra vez el río vuelve a brillar por su ausencia, y cuando está hablando del ciclo integral del agua, lo que te plantea es cómo se llama el río del que tomamos agua y luego cuáles son los 4 embalses que abastecen de agua a Sevilla. Y luego, cuidadito también con la información que se da al profesorado, porque se plantea continuamente el río como un vector comunicativo entre nubes y uso humano, no como un ecosistema con importancia en sí mismo, con una serie de funciones y de servicios ecosistémicos realmente indispensables para el sostenimiento de la vida. Otra cosa que nos llamó mucho la atención fueron los vocabularios del agua, que además los llaman así. Aquí tenemos Aqualia, como ya sabéis, somos muy fan de los materiales de Aqualia. Cuando habla de los vocabularios del agua, ponen ablandador, absorción, acidez, acídico, ácido, acometida de agua, acuoso, absorción, aerosoles, afluente, y así, ¿no? Un largo sinfín. Te habla de ciclo hidrológico y ahora te pone, teniendo en cuenta que esta era la zona infantil, en conjunto de fases mediante las cuales el agua va de la atmósfera a la Tierra y vuelve a regresar a la atmósfera. El agua se condensa dando lugar a la formación de nubes, estas se precipitan sobre el suelo originando su acumulación y posteriormente vuelve a evaporarse.
ninguna referencia a su paso por los ecosistemas naturales. Luego hablan de cosas como el índice de Langelier. Mide el grado de saturación del carbonato de calcio en el agua, el cual se basa en el pH, alcalinidad y dureza. No aparecen palabras como embalse, agricultura, industria, ganadería, nada de los usos humanos y de los usos que además de alguna manera están alterando los ecosistemas fluviales. Y en un despiste se le ha olvidado incluir la palabra río. Mira tú, o sea, en el vocabulario del agua ni siquiera aparece la palabra río. Luego tenemos otro vocabulario del agua, este de Masesa, que aquí sí aparece. Aparece río, aparece contaminación, aparece embalse. Y ahora dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos del agua? Pues agua químicamente pura, agua natural, agua mineral, agua reciclada, agua potable, agua depurada, agua capilar, agua de adhesión, agua disfórica, agua fósil, pero por supuesto ninguna referencia al agua virtual o a la huella hídrica, indicadores que, como hemos visto antes, son fundamentales a la hora de comprender los consumos ocultos de los productos y de los bienes y los servicios de los que nos abastecemos. Se habla de ahorro, pero no se habla de participación, por supuesto. Y luego, respecto a las propuestas de acción, nos encontramos en la cabeza por culpabilización, penitencias verdes, soluciones individuales, inexistencia generalizada de la posibilidad de participación de la ciudadanía, atención exclusiva al consumo doméstico, recetario, no construcción colectiva de propuestas de acción, que estén, por supuesto, que atiendan a la diversidad de las realidades, porque no en todos los territorios se pueden tomar las mismas medidas de ahorro de agua. Nos encontramos tecnoentusiasmo, o sea, basados siempre en que vendrá algo de la tecnología que solucionará nuestro problema. O sea, estamos por un lado hablando de que uno de los principales problemas que tienen los ecosistemas fluviales, que es el que genera el resto de las problemáticas que tiene, es precisamente el sistema económico que lo supedita y lo destruye en pro del crecimiento económico, pero nada de eso se pone sobre la mesa respecto a las propuestas de acción. Y además siempre pasando por la individualización y la culpabilización. Invisibilización, por supuesto, de los sistemas productivos y desconexión entre sistemas de producción, capitalismo y consumo de agua. Fijaros, ¿no? Nos encontramos, como no, en Aqualia, el agua en casa. Y ahora te ofrece un juego, ahora que está muy de moda esto de la gamificación, un juego que en lo que te plantea es que es tu casa y que puedes acceder a algunas estancias. En ellas se plantean situaciones directas y otras en las que tendrás que decidir con qué y cómo resolverlas. También hay preguntas trampas. Ándate con ojo, elige tu personaje, Bueno, entras en la casa, tiene diferentes estancias, puedes elegir en qué estancia intervenir. La cocina exclusivamente entre el fregado o lavavajillas, el garaje para fregar el coche, jardín para regar las plantas, el cuarto de baño, para bañarte o ducharte. Esas son las opciones que te ofrecen. ¿Qué tipo de soluciones se están transmitiendo a las personas que se pretenden educar por este tipo de programas? No hay ninguna referencia, por ejemplo, a los alimentos, otro elemento que al parecer se ve que no tienen que necesitar mucha agua para su elaboración, de gestión colectiva o participación ni hablamos. Fijaros, otro juego que nos encontramos del canal Educa con temas de agua. Y al final lo que tenías que ir era ir matando topillos. Luego nos encontramos también a Jarafesa, que es la empresa pública de abastecimiento de agua a los pueblos de las Jarafes. Nos encontramos también con los materiales que plantean, usa la lavadora y el lavavajillas siempre lleno. Y te dice, cada ciclo de lavadora gasta 60 litros de agua, lava solo con carga completa, los nuevos electrodomésticos letra A ayudan a ahorrar agua y electricidad. Te hablan del lavavajillas y se plantea el lavavajillas además como una medida súper eficaz de ahorro de agua, sin embargo, nadie pone sobre la mesa el agua que se consume en todo el ciclo de vida del lavavajillas o de la lavadora. Desde la extracción de los minerales necesarios para la fabricación de ese lavavajillas hasta que al final se convierte en un residuo en el que también se termina consumiendo agua para su mala gestión. Y luego el tema del tecnoentusiasmo, pues aquí seguimos, ¿no? Viendo más proyectos de educación ambiental para las chavalerías y entonces pues te plantean una serie de personajes y
en este, que además es el que pretenden que sea referente de los chavalitos, ¿no? Porque tiene 25 años y es un chaval activo y atareado, dice que su pasión es conducir todo tipo de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Lo hago muy bien, pero aún no he logrado que mi tío Nemo me deje las llaves de su submarino, un vehículo acuático. Algún día conseguiré que todos los vehículos funcionen sin contaminar. Ya le estoy dando vueltas al tema. O sea, siguen transmitiendo la idea de que no se preocupen porque al fin y al cabo con la tecnología conseguiremos solucionar las problemáticas existentes, con lo que no nos tenemos que preocupar de lo verdaderamente importante, ¿no? Y bueno, así básicamente las recomendaciones que son es que me gustan los días de lluvia, los helados, hacer juegos de magia, que me frote la espalda, gastar bromas a nubes y reciclar grifos y tuberías para hacer esculturas. Y muchas veces en eso, en lo que nos basamos, en eso y en aspectos similares, en lo que nos basamos en los proyectos de educación ambiental. 100 maneras de ahorrar. Este también os lo he puesto en el pretexto porque me parecía muy interesante que le echáramos un vistazo. Y lo más interesante aquí es que hay numerosas formas de ahorrar agua, pero todas empiezan por ti. Cuando la miramos, de las 160 hacen referencia a las casas con jardín. Y bueno, habría que ver qué porcentaje de la población tiene casas con jardín. Ninguna referencia al consumo oculto de agua en los productos y en los bienes, los servicios y los bienes que consumimos. Ninguna referencia a la necesidad de implicarse en la participación, solo y exclusivamente respecto a la concienciación, culpabilización, acciones individuales. Ninguna referencia a las políticas públicas de gestión del agua y mucho menos críticas. Y luego, ya por último, otro de los modelos que nos hemos encontrado de programas de educación ambiental, que son proyectos que de alguna manera pueden estar desarrollados por personas con conocimientos técnicos, científicos y políticos interesantes, pero claro, ¿qué ofrecen para trabajarlo con la ciudadanía? Fijaros. Este proyecto se llama El agua naturalmente, de la Agencia del Agua, de la Junta de Andalucía. Es bastante interesante los contenidos porque plantea, ¿sabías que en Andalucía llueve una media de 600 milímetros al año? ¿Dónde va el agua que llueve en Andalucía? Plantea la necesidad de que pase por los ecosistemas naturales, en fin. Tiene bastante el agua en la agricultura, casi el 80% del consumo de agua en Andalucía se destina a la agricultura, o sea que tiene bastante contenido interesante. Pero cuando luego plantea el trabajo con primaria, el agua naturalmente, que es un programa que está dentro del programa Aldea, que es el programa marco de educación ambiental de la Junta de Andalucía, pues nos encontramos que las actividades que plantea para chavales y chavalas de primaria es que consulten el catálogo andaluz de fauna amenazada de la ley y del listado de especies determina cuáles de ellas están ligadas a ambientes acuáticos. Notarás que a pesar de que los ecosistemas ocupan una superficie minoritaria, hay muchas especies acuáticas amenazadas. ¿Cuál crees que es la razón? O sea, realmente no hay una conexión entre los contenidos que tenemos que transmitir y las metodologías que debemos proponer, que además deben estar ajustadas a las características y a la realidad de cada uno de los grupos sociales. Esta campaña, ya os digo, nos dio mucha alegría cuando la encontramos por los contenidos que planteaba, pero luego a la hora de trabajarlo, pues se aleja bastante de la posibilidad de trabajarlo de una manera significativa, de una manera interesante para el alumnado y de una manera relevante que realmente proporcione herramientas de interpretación de la realidad que permita que los chavales y las chavalas adquieran comportamiento y adquieran criterios de sostenibilidad en las decisiones que tomen individual y colectivamente. Y bueno, también encontramos otro en el que hablaba de alguna manera de las injusticias globales, que habla que plantea que es muy triste pensar que muchos niños sufren porque no tienen acceso al agua como nosotros, pero sin embargo no hace un análisis de la huella hídrica, no hace un análisis del agua virtual, no plantea la relación de desigualdad provocada por la regla 80-20 auspiciada y generada por el credo del crecimiento ilimitado de unos pocos. Entonces, bueno, realmente lo que tenemos que plantearnos es ¿qué estamos creando? ¿Conciencia o culpa? ¿Realmente estamos sensibilizando, estamos informando? ¿Qué tipo de información se da con este tipo de programas? ¿Se ofrecen los conocimientos necesarios para que la población seamos conscientes de las causas, efectos, causas y actuemos en consecuencia? ¿Es una educación cívica? Sí, pero es una educación crítica. ¿Es la educación ambiental que va buscando realmente el conocimiento del medio
y la resolución de las problemáticas. Bueno, pues ahora algunas propuestas os hemos mandado justo antes de empezar la charla esta. Si os parece, voy a quitar un momentito la pantalla. Bueno, ahora ya para terminar, lo que voy a ir planteando es un poco cuáles son los síndromes y cegueras que tenemos desde este lado del planeta a la hora de comprender el mundo, de comprender ese funcionamiento de los ecosistemas fluviales y un poco hacia dónde deberíamos virar, ¿no? Hacia dónde deberíamos cambiar. Ese es el carnet que os he dicho que tenéis todos y todas. Y bueno, primero iré comentando algunos de esos síndromes y cegueras. El primero de esos síndromes y cegueras es comprender la realidad como una suma de componentes. La reducción al absurdo o el absurdo de la reducción. Cuando estamos hablando de una visión reduccionista, es esa visión que busca ir troceando la realidad en partes hasta dejarla de una forma muy simplificada. ¿Qué pasa? Que luego se les olvida que esas partes están relacionadas entre sí. Entonces, es una simplificación de que algo es complejo. De ahí deriva, por ejemplo, esa idea que tenemos muchas personas de que el río es una corriente de agua, que es la propia idea que, como recordáis, transmitía el libro de SM de primaria. No tenemos incorporado todos los componentes de un río, no tenemos interiorizado el ciclo interior del agua, las alteraciones que sufre en relación con el sistema productivo ni las repercusiones que esto tiene. ¿Las recomendaciones cuáles son? Pues precisamente pensar en términos de sistema, comprender que la realidad es un sistema compuesto por componentes en interacción entre ellos, que es más y que es menos que la suma de las partes. Y luego, por otro lado, siempre priorizar los procesos y las relaciones por encima de los componentes. Es muy interesante, por supuesto, conocer la fauna, la flora de un río, pero en un momento si hay que priorizar, quizás sería más interesante conocer cuáles son los procesos humanos que están alterando la posibilidad de que esa fauna y esa flora interactúe de una manera sana y desarrolle un ciclo natural. El tercero de estos síndromes es el inmovilismo percibido. Solemos pensar que las cosas son así. Es curioso cuando se habla de regadío, que la respuesta muy generalizada suele ser que es que eso siempre ha sido así. Os he puesto una gráfica de cómo ha ido evolucionando el consumo entre 1954 y el 2002, el consumo o sea, la superficie de regadío en las 8 provincias españolas, y vemos cómo en el 2002 es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sería la banda, el 2002 sería la bandita naranja, y cómo ha aumentado considerablemente. Luego, no podemos comentar, no podemos defender que el regadío andaluz siempre ha sido así, sino que realmente en pro de un crecimiento económico, pues ha ido aumentando el regadío con todas las repercusiones nefastas que eso tiene para la gestión o para la vida, no para la gestión, sino para la supervivencia de los ecosistemas acuáticos. Ante esto, es importante, como antídoto a este síndrome, la instrucción número 3 de ese carnecito, que plantea que la red de relaciones dinámicas luego evoluciona. Tenemos que ir analizando cómo evolucionan temporalmente las problemáticas y las situaciones. Otro de los síndromes que no nos permiten, que nos hacen ver la realidad de una forma reduccionista, es considerar la realidad dicotómica, el síndrome del corazón partido. Tiene que ser o blanco o negro, o desarrollar, o el desarrollo, o la conservación, o la vida o la economía. Pues a lo mejor tenemos que empezar a empezar tanto a mirar como a incorporar y como a transmitir la necesidad de empezar a comprender la necesidad de plantearnos un desarrollo decreciendo, plantearnos una economía que realmente ponga la vida en el centro, plantearnos una revolución que permita la conservación de los ecosistemas naturales. De ahí la necesidad de defender el principio dialógico, que lo que plantea es que dos términos que pueden a priori parecer antagónicos pueden realmente coexistir, o lo que se traduce en teta y sopa sí cabe en la boca. El quinto de los síndromes o ceguera es el de las relaciones unívocas, en el que se considera que, por ejemplo, las personas modifican el entorno, pero no se tienen en cuenta cómo el entorno también modifica a las personas. En el tema de los ríos, esto es un ejemplo
muy interesante, porque evidentemente los ríos que nos rodean están modificados por las personas, por la acción humana, pero esos propios ríos también modifican nuestra manera de comprender el funcionamiento de los ríos, de comprender la gestión de los ríos, de comprender un montón de ecosistemas fluviales. Luego, no podemos hablar de relaciones unívocas, sino que tenemos que hablar del principio logramático que plantea que el todo está en la parte y la parte está en el todo. El hombre o la intervención humana, las personas, la intervención humana afecta a los ríos, al estado de los ríos, pero el estado de los ríos también afecta y condiciona y estructura la naturaleza, la forma de estar de los humanos, ¿no? Con respecto a los ríos. Luego, otro de los síndromes es y de la ceguera que debemos combatir, el que está basado en certezas absolutas, no incorpora la incertidumbre y además presume de objetividad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la ciencia es objetiva y que, bueno, y el determinismo, ¿no? De que las cosas tienen que suceder tal y como se prevén que vayan a suceder? De ahí la necesidad de empezar a incorporar que realmente vivimos en un mundo subjetivo, que una cosa es que la ciencia sea rigurosa o parte de la ciencia sea rigurosa, pero no se le puede atribuir objetividad a algo que está hecho por personas que además están afectadas por emociones, que además están financiadas por diferentes entidades, en fin. Y todo eso hace que no podamos considerar la ciencia objetiva, que no podamos considerar objetivo nada de lo que nos plantean, ni los medios de comunicación. Es importante ver que la información que nos llega es siempre información situada y es importante saber desde dónde está situada. Frente a esto, como antídoto, planteamos el reconocimiento de la subjetividad como una característica inherente a la manera de comprender el mundo y luego la incorporación de la incertidumbre. Sabe que en los escenarios futuros, en sistemas complejos, la certidumbre no es una realidad. Y luego la lógica, otra de los síndromes, síndromes de la araña coja, de los síndromes de ceguera, sería el de la lógica débil, relación causa-efecto, que tendemos mucho a hacer conexiones causa-efecto sin analizar, sin incorporar las retroalimentaciones, sin incorporar los múltiples conexiones entre unos componentes y otros, entre unos procesos y otros. Fijaros, esta sería la evolución natural más o menos de un río, ¿no? Un río con su ecosistema y su fauna, su ecosistema asociado con fauna, flora, que de pronto, pues, un asentamiento que le surja al lado, que empieza a cultivar utilizando el río. Bueno, el desarrollo hace que incluso plantee su campo de golf. Eso hace que en algún momento que vean que si están en una zona donde el cauce del río es estacional, y a nosotros necesitamos agua todo el año, para lo que se construye un embalse, dice, bueno, pues si yo tengo un cauce del agua y hago aquí y le planteo una parada, pues no pasa nada, pero ¿qué sucede? Que desaparece el cauce y sobre todo la parte asociada al ecosistema, desaparecen las plantas, mueren los animales, etcétera, etcétera. Bueno, y eso normalmente, esas retroalimentaciones y relaciones complejas, pues no suelen estar presentes, ¿no? Decimos, yo tengo un problema, y es que no tengo agua, pues bueno, la embalso y con eso es suficiente, con todos los problemas que sabemos que acarrean los embalses a la situación de los ecosistemas fluviales, ¿no? Y bueno, ya para terminar, simplemente nombraros, evidentemente es bastante complejo el tratamiento de las realidades desde este punto de vista, más y cuando nos han educado en una visión reduccionista, pero no nos queda otra. Por eso la necesidad de empezar a desarrollar herramientas que nos permitan favorecer esta visión compleja de la realidad, en el análisis de la problemática y en la elaboración de propuestas también. Os he puesto los materiales complementarios, el Cacoproso Temper, que es una herramienta de análisis complejo. Vaya a ver cómo se llama Cacoproso Temper, porque plantea el análisis de causas, consecuencias, problemáticas relacionadas, posibles soluciones, evolución temporal y personas, grupos sociales afectadas, asocia una serie de preguntas que nos permiten hacer un análisis complejo de las problemáticas sobre las que vayamos a abordar, sobre la que vayamos a trabajar en nuestros proyectos de educación ambiental.
Para terminar este módulo, os recuerdo que tenéis que leer la comunicación, está el vaso medio lleno, medio vacío, y compartir vuestras impresiones en el foro. Y luego os recomiendo que os descarguéis los materiales complementarios, entre los que destacaría el Cacoproso Temper y luego la matriz de planificación, para ver cuáles son las preguntas a las que hay que responder a la hora de desarrollar un programa de educación ambiental. Y yo, por mi parte,